que Rivera me envenenaba un poco antes de llegar. No, a la pregunta, yo tengo que decir que yo venía de hacer teatro, mucho teatro en Cataluña, cuando me llegó como mi primer oportunidad de poder encarnar un personaje en una película así con presupuesto, con Paco Plaza, un guión así como que era Quinayo Romata, y hacía un personaje como de un narcotraficante gallego, con acento gallego, un personaje muy gallego y con muy mucho gallego, acento gallego. y que no se parecía nada a mí, un poco canallesco y con una trama como bien construida, con un guión bueno y tal, y yo dije, coño, si lo hago bien a lo mejor me hago ahí un sitio, ¿no? Y a lo mejor sí, podría ganar un Goya Revelación yo debo decir que yo cuando lo leí lo pensé y se hizo realidad. Así que un aplauso para mí. Y en esta, por ejemplo, no lo pensé para nada. Realmente tenía era una película que me llegó así como mucha ilusión. Era una película muy pequeña, catalana, como que era... Y me cogió una responsabilidad de explicar a este maestro que me enamoré profundamente de Antoni Benages, y me puse a trabajar a muerte, a estudiarlo muchísimo y a estudiar el método frenetista, y me puse mucho allí, en eso. Y realmente se estrenó como muy tardía, que ya casi venían los Goya y así, y llegó como mi nominación casi que fue como una sorpresa, así que ni lo pensé, la verdad. Pero supongo que sí, que a veces lees guiones que dices, jo, este personaje hay que trabajar, aquí puede uno como hacer cosas en esto, ¿no? Hay como posibilidades de pasárselo bien y investigarte a ti mismo y sorprenderte a ti mismo lo suficiente como que hasta... Joder, me estoy enrollando mucho, yo paso el tiempo. No tengo micro. Pero sí, tienes razón. No te lo has dado. Sí que está bien indicar que en el maestro que prometió el Val trabaja Laia Costa, que se iba a conectar esta tarde, estaba anunciada en una conexión en Zoom, pero finalmente pues no ha podido ser. Ella está muy embarazada, ahora mismo está a punto de dar a luz, entonces bueno, excusamos su presencia, y como bien señalaba Malena, no son los únicos nominados a actor protagonista. Ya la semana pasada estuvieron aquí Jovit Kiruchkarian, Alberto Amán, María Vázquez. Me gusta esta distribución porque tanto Enrique como Carolina y David interpretáis a personajes que han existido de verdad, aunque en vuestro caso pues de una manera mucho más pública, sobre todo Eugenio, que Antoni Benages, que es un personaje histórico de la guerra civil, asesinado por el fascismo, que es espectacular. Supongo que eso también tiene algo que ver, ¿no? Cuando te llega un proyecto que es una persona que ha existido de verdad, pues es otro ingrediente, ¿no?, que tienes, y sobre todo, David, si esa persona la tenemos todos fijada en la memoria en cuanto a todo su carácter. Pero Carolina, en tu caso, ¿cómo fue este acercamiento a Conchita? Pues muy hermoso. A ver, obviamente cuando te llaman que David Prueba quiere hacer una película, pues dices, sí, claro, voy a donde sea, porque es el mejor. Y además es increíble, y una de las cosas que yo creo que vas a estar de acuerdo totalmente, que es como, es entender que puedes hacer cine desde el amor, desde el placer, desde el ir a rodar sin ego ninguno, sin jerarquía ninguna. Yo sentía todo el rato que era como si fuera con colegas a echar el día y chutaban una cámara, o sea, y tenía amor y ternura para cualquier persona del equipo sin esa jerarquía, y eso es hermoso. Y claro, yo lo tenía un poco más jodido que aquí mi primo. Bueno, no es verdad, perdón. Él el que más jodido lo tenía en el sentido de que Eugenio lo tenemos de alguna manera más o menos todos en la cabeza, pero es verdad que podías tener un poquito más vídeos y podías verla, ¿no? Y yo tenía menos información, que también por otro lado está guay, ¿no? Porque tampoco Trueba nunca quiso como que hiciéramos una imitación, sino que pilláramos la esencia del personaje. Y yo me enamoré absolutamente de lo que nos contaban de Conchita, ¿no? Que al final una tía con un talento increíble, con un corazón enorme, con un servicio y una entrega increíble, que al final tuvo que renunciar de alguna manera y que se apartó, o la apartaron, o vete tú a saber, por sostener al Señor.
Así fue. Una vez más. Es que era lo que les daba de comer, también te digo. O sea, no quiero decir, los niños tenían que comer y los chistes funcionaban más que la música. Y bueno, pues a mí lo que me parece más hermoso de esto, y creo que es un acto de justicia, que es como que ahora la gente que haya visto la peli, porque hay muchas mujeres silenciadas en la historia, muchas mujeres en la sombra que no conocemos la historia oficial, pero no conocemos la intrahistoria, todo lo que sostuvo eso, ¿no? Y una de las cosas que a mí más gusto me da es que ahora la gente que haya visto la peli, cuando recuerden a Eugenio, pues también recordarán a Conchita. Y esto es justicia divina y me parece hermosísimo.